Continuando con nuestra gran y fascinante aventura prehistórica, hoy vamos a avanzar un poco en el tiempo y hablar de una época que tal vez no ha tenido tanta suerte en el cine, en la literatura, conocida como Mesolítico. Mesolítico es una época que casi siempre pasa desapercibida para los cineastas, para los novelistas, porque aparentemente resulta menos fascinante, menos impactante que la anterior. Porque casi siempre cuando hablamos de la prehistoria estamos imaginando a los cazadores de las cavernas armados con las lanzas, persiguiendo a los mamuts, a los osos, a los leones de la época, es decir, a toda aquella megafauna prehistórica, es decir, megafauna paleolítica. Pero la prehistoria no es únicamente la era paleolítica, se extiende mucho más. Y Mesolítico, a veces llamada como la Edad Media de la prehistoria, queda casi olvidada. Mientras tanto, ha sido una época muy interesante, la época de los grandes retos y de los grandes inventos. ¿Qué es lo que pasó realmente en el Mesolítico? Ya no estamos hablando aquí de ningún proceso evolutivo, de ningunos cambios en las especies humanas, porque el ser humano en realidad no se ha cambiado mucho desde hace 40.000 años. Físicamente seguimos siendo aquel mismo hombre de Cro-Magnon o Homo sapiens sapiens. Se trata de un cambio en la naturaleza, tal vez algo conocido como una de las mayores catástrofes ecológicas de la época. Hoy, por ejemplo, se habla mucho del calentamiento global, pero la humanidad ya lo vivió. Lo vivió precisamente hace 10.000 años, cuando termina la llamada Era de Hielo y comienza Mesolítico, la edad de la cual vamos a hablar ahora. No sabemos todavía ni por qué ocurrió, ni cómo exactamente ocurrió, tal vez no lo sabremos nunca, será uno de los misterios sin descifrar de la prehistoria. Lo único que se sabe es que hace 10.000 años antes de Cristo aproximadamente termina la última glaciación. La temperatura de la Tierra va subiendo progresivamente. Como resultado, los glaciares comienzan a derretirse, el nivel del agua en los mares sube, muchos continentes o puentes continentales que ahora los unían quedan bajo el agua. Esto pasó, por ejemplo, con el puente terrestre de Beringia, aquel que unía Eurasia con el continente americano, quedó bajo las aguas del ahora llamado Estrecho de Bering y América prácticamente se aisló del resto del mundo. Algo semejante sucedió con Australia, que también se separó del continente asiático, donde antes había un pasadizo entre África y Europa, surgió el Estrecho de Gibraltar. Gran Bretaña, que antes era una península, se convirtió en una isla. En fin, como podemos ver, poco a poco el mundo iba adquiriendo sus contornos actuales. Como podemos ver, no es algo tan antiguo, estamos hablando de hace apenas 10.000 años. Y también donde antes estaba tierra firme, ahora están mares, lagos, océanos, es decir, superficie acuática. La superficie de la tierra se redujo considerablemente, de la tierra firme. Por otro lado, muchos territorios que otrora estaban inasequibles para los seres humanos debido a aquella gruesa capa glaciar que los estaba cubriendo, ahora se liberan. Los glaciares retroceden y como resultado cambia también el clima, la flora y la fauna. Por ejemplo, donde antes estaban praderas abiertas, aquellas grandes praderas que enmarcaban por el sur los glaciares en Eurasia y Norteamérica. ¿Recuerdan aquellas praderas que era el hábitat favorito de los mamuts, de los rinocerontes lanudos, de los grandes depredadores, de la famosa megafauna de la Era de Hielo? Ahora estas praderas desaparecen. En su lugar, debido a que el clima se vuelve más templado,
ahora crecen los bosques. Los mamuts y otros gigantes prehistóricos comienzan a retroceder al norte hacia los glaciares, pero estos se reducen del tamaño y como resultado se produce una extinción masiva de muchísimas especies. Tal vez desde la era de los dinosaurios, el inicio del Mesolítico había sido la época de la mayor extinción masiva de las especies. Desaparecen los mamuts. Sin duda alguna, los representantes tal vez más curiosos, más fascinantes de aquella época, y surge la pregunta, ¿por qué? Pues hoy día existen muchas hipótesis acerca de la extinción de los mamuts, de los rinocerontes lanudos, de los bisontes serrenos gigantes, del caballo americano, de muchas otras especies herbívoras, pero muchos consideran, en su mayoría, que el cambio principal había sido este cambio del hábitat. Por ejemplo, en los glaciares de Alaska, de Siberia, a veces se encuentran cadáveres completos de los mamuts plenamente congelados dentro de un bloque de hielo e incluso se puede analizar el contenido de sus estómagos. Está demostrado que el estómago de un mamut, por ejemplo, estaba diseñado, si se puede decir así, solo para digerir una gama muy reducida de hierbas, las hierbas que precisamente crecían en aquellas praderas. No podían comer ni ramas, ni hojas, ni otras plantas que reemplazaron aquella flora glaciar y al parecer los mamuts comienzan a morir simplemente de hambre, al igual que muchas otras grandes especies herbívoras. Y como no hay grandes herbívoros para comer, también comienzan a extinguirse los grandes depredadores, los grandes carnívoros. Desaparece león de las cavernas, smilodonte o dientes de sable llena de las cavernas, lobo horrendo, imagínense un lobo del tamaño de un caballo que habitaba en Norteamérica y muchos otros grandes depredadores. ¿Qué es lo que pasa entonces al ser humano? Por poco también se convierte en una especie en extinción. ¿Por qué? Porque simplemente desaparecen sus presas principales. Antes, como podemos ver, el hombre, aunque tenía que competir con los grandes depredadores, siempre tenía suficientes presas al alcance. Ahora, el hombre se ve obligado a pasar a una dieta mucho más ligera, si podemos llamarlo así. Liebres, conejos, antílopes, gacelas, pequeños venados, todos ellos que antes no eran para él más que una pasaboca, una comida ligera, ahora se convierten en su dieta principal. También se ve obligado a buscar otras fuentes de alimento, como por ejemplo aves o como peces, moluscos, y como resultado, la misma tecnología debe sufrir un cambio. Desde la aparición del Homo erectus, aquel primer ser humano que podía llamarse como cazador en pleno sentido de la palabra, ¿por qué? Porque había inventado la lanza y hasta el final de la era de hielo, la lanza había sido la fiel compañera del hombre, su herramienta principal de la caza. Con una lanza, el hombre podía parar el ataque de un lobo, de una hiena, incluso de un león o de un oso, y varios cazadores armados con lanzas podían hacerle frente incluso a un mamut y a otros gigantes. La lanza, que había sufrido muchos cambios, de aquel simple palo afilado y con la punta enderecida en el fuego desde los tiempos de Homo erectus, hasta la lanza de Cromañón, que era ya toda una obra de arte, con una punta perfectamente diseñada, que además ya no se lanzaba a mano limpia, sino con una especie de propulsor, pero la lanza seguía siendo una lanza, herramienta apta para cazar grandes animales. Ahora la lanza poco a poco pierde su vigencia, pierde su eficiencia. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, es buena para cazar un mamut, pero no para cazar liebres, conejos y otros animales pequeños.
Además, como se sabe, el valor nutricional de un conejo no se puede compararse con un mamut. Con un mamut usted puede alimentar perfectamente toda su comunidad durante varios días, pero para sacar alimento para un número igual de las personas, tiene que matar por lo menos una docena de conejos. Pero, ¿cómo matar tantos conejos con una lanza? Puede surgir la pregunta. Ensartarlos como pinchos sería imposible. Por lo tanto, en el Mesolítico aparece uno de los grandes inventos de la humanidad que luego marcarían la historia tanto de la caza como también de la guerra: el arco y la flecha. El arco y la flecha puede ser considerado como el invento más importante del Mesolítico. Un arquero hábil puede lanzar varias flechas por minuto y matar así varios animales pequeños a la vez. Por ejemplo, espantar varios conejos y matarlos uno por uno con varias flechas. Incluso, por ejemplo, ave que logró subir al cielo ya no está a salvo de las flechas. El arco mesolítico se convierte en el instrumento internacional, podemos decirlo así, en la cacería. Sabemos que el arco aparece en el Mesolítico, pero ¿dónde? Sería una pregunta demasiado difícil, porque encuentran pinturas rupestres de cazadores con arcos prácticamente en todos los continentes. Pinturas semejantes a esta imagen de cazadores persiguiendo una manada de renos con arcos de Levante español. Pero hay imágenes de esto y en África y en Asia y en muchos otros lugares. El arco y la flecha poco a poco reemplaza la lanza en la vida de los cazadores mesolíticos y poco a poco también va perfeccionando. Porque no hay que pensar que el arco y la flecha es como algo muy primitivo, como un juego de niños. Realmente hay un arco simple cuando se trata simplemente de la rama de alguna planta, más que todo, por ejemplo, de tilo, de abedul, y amarrado, doblado y amarrado en vez de la cuerda, que puede ser, por ejemplo, tendón ahumado de algún animal, o puede ser una soga trenzada de las fibras de cáñamo salvaje o de alguna otra planta capaz de resistir esta presión. Esto es un arco simple y la flecha, por lo general disparada con este arco, vuela a la distancia de unos 150 pasos. Pero poco a poco surgen nuevo tipo de arco, el así llamado arco compuesto, cuando ya no se trata de un simple palo, sino de dos capas de madera entre las cuales se coloca, por ejemplo, una capa de hueso o de cuerno de algún animal, más que todo de íbice, de gacela. De una vez podemos recordar el famoso episodio de la Odisea de Homero, donde Penélope pone a todos sus pretendientes ante la prueba, mandar una flecha para que pasara por los ojos de los 7 hachas puestos en fila. Y el arco de Odiseo, si recordamos, estaba fabricado de capas de madera, entre los cuales había una capa del colmillo de jabalí. Sin duda alguna era un arco muy poderoso y además, si recordamos a Homero, tensar este arco podía solo aquel quien había cazado a aquel jabalí. He aquí como podemos ver ya en la época histórica, vemos el mensaje sobre aquellos arcos compuestos. Arcos compuestos, si les interesa, podían mandar la flecha a distancia de casi 300 pasos. Eso ya es prácticamente alcance del arma del fuego. Por eso no hay que sorprenderse que el arco, por supuesto, ya perfeccionado, ya modificado, siguió compitiendo exitosamente con las armas del fuego,
ni más ni menos casi hasta el siglo XVIII. En este sentido, aquel invento mesolítico diseñado, como podemos ver inicialmente para la casa menor, tuvo un perfecto alcance y resistió durante mucho y mucho tiempo en la historia. Aquí, además del arco, vemos otra gran innovación del Mesolítico. En el Mesolítico, al lado del hombre, aparece nuestro mejor amigo, nuestro primer compañero, el perro. La historia de la domesticación del perro es bastante oscura, bastante borrosa, porque en realidad es realmente el primer animal doméstico que apareció al lado del hombre y es muy difícil de rastrearlo. Mientras, por ejemplo, casi todos los animales domesticados en las épocas posteriores tienen un lugar de origen fijo, de esto hablaremos más tarde en nuestra charla sobre el Neolítico, pero decir dónde y cuándo fue domesticado por primera vez el perro es todavía un misterio. Algunos afirman que esto sucedió en el territorio del actual Norteamérica. Apelan, por ejemplo, a los hallazgos de un perro de los restos de un perro en la así llamada cueva de Jaguar al sur de los actuales Estados Unidos. Y este hallazgo data aproximadamente con unos 9.000 años antes de Cristo. Pero también hay muestras de la presencia del perro en los campamentos del hombre y en Europa y en Asia, es decir, prácticamente en todo el mundo, el perro y el hombre comenzaron a cazar juntos. ¿Cómo pudo haber sido el inicio de esta amistad? Podemos tan solo imaginarlo, pues la extinción de las grandes presas había afectado no solo la vida del hombre, sino también de otros depredadores, de los depredadores que cazaban más o menos las mismas presas del hombre. Y ahí estaban, por supuesto, los lobos, los antepasados de nuestros perros. Es muy posible que al darse cuenta que colaborando, cazando juntos, tendrían mejor posibilidad de aprovecharse de estas cacerías, así el perro comienza a acercarse al hombre. Esto es una pintura rupestre, tal vez una de las imágenes más antiguas del perro doméstico que, como podemos ver, sigue dócilmente a su amo prehistórico. Y aunque nosotros tradicionalmente imaginamos que el perro fue domesticado por el hombre exclusivamente para cazar, resulta que no. La domesticación del perro está relacionada muy de cerca con el otro gran invento del Mesolítico, que serían los primeros medios del transporte. Aquí podemos ver un perro llevando detrás de sí una especie de arrastradero. Cabe señalar que incluso antes del invento de la rueda, que sería mucho más posterior, el hombre siempre trataba de facilitarse la vida y, por ejemplo, cuando entre lobos y perros lograban, por ejemplo, matar a un gran animal, un bisonte, surgía la pregunta: ¿y cómo transportar la caza hasta la cueva, hasta la residencia, sin perder nada? Y aquí el perro de nuevo acudía en ayuda del hombre. Con este arrastradero se podía transportar 10-15 kilos de carne, mucho más de lo que, por ejemplo, solía llevar sobre sus hombros un cazador. Así, entre hombres y perros salvajes, lograron una colaboración. Y más tarde, cuando no sabemos quién fue aquel genio, a quien, pero también en la era mesolítica, se le ocurrió enganchar no uno, sino varios perros en un trineo. Parece que el trineo, aquel medio de transporte hasta hoy día tan popular, por ejemplo, en Alaska, en Canadá, en Siberia, y tradicionalmente imaginemos un trineo así con los perros de raza husky corriendo uno tras otro,
Me imagino que muchos también se acordaron del Colmillo Blanco y de otras obras de Jack London. Pues sí, el trineo tirado por los perros, invento mesolítico, siguió muy usado en las regiones del norte hasta la época reciente. También cabe señalar que más tarde, ya en pleno siglo XX, fue el perro y su trineo que jugaron un papel muy importante en la exploración de Antártida. Ahí fue introducido con mucho éxito. Y incluso hoy día, aunque podemos decir que ya existe transporte mecanizado, trineos mecánicos y todo esto, pero la carrera de perros sigue siendo un deporte, uno de los deportes predilectos de los habitantes de aquellas tierras del norte. Otro invento mesolítico, como podemos ver, y el perro, para su gran sorpresa, resulta ser un animal no solo muy útil para la caza, sino también para el transporte. El Mesolítico ha traído consigo un gran cambio del entorno. No solo los bosques reemplazaron las praderas, sino también en muchas regiones el agua reemplazó la tierra firme. Por lo tanto, en el Mesolítico el hombre tuvo que acostumbrarse a vivir en las orillas, vivir cerca de los ríos, de los mares y aprovecharse también de todos los recursos que esto podía darles. Claro que aún en el Paleolítico el hombre ya conocía la pesca. Arpones tienen una edad muy avanzada. Pero siempre puede surgir una pregunta: ¿cuánto pescado, cuántos peces uno puede enganchar con un arpón y además desde un mismo sitio? Porque antes el hombre no podía desplazarse por la superficie acuática, sino le tocaba esperar que un pez se le acerque a la orilla y que ponga su espalda bajo su arpón. Por lo tanto, la pesca en el Paleolítico no estaba desarrollada a tan gran escala. Sí se conocen los arpones hechos en su mayoría de hueso o de madera afilada. También se conocen, por ejemplo, en la bahía de Nelson, en el territorio de la actual República Surafricana, restos de las primeras cañas de pescar. Los ganchos, por supuesto, no eran metálicos, eran de hueso afilado y, por supuesto, la cuerda no era de nylon, sino el tendón de búfalo, de algún otro animal lo suficientemente resistente. Pero la pesca, tanto con el arpón como con caña, con esquirla, no podía reemplazar la carne. La pesca a gran escala comienza exclusivamente en el Mesolítico y está relacionado con otro gran invento de la época, la balsa y la canoa. Hoy día no se sabe qué apareció primero, qué es lo que le pasó al hombre por la cabeza primero. Unir entre sí varios troncos de árboles, tal vez amarrarlos con una soga, con un tendón y ponerlos a flotar. O tal vez fabricar una canoa vaciando el interior del tronco de un gran árbol. Esta canoa que aparece en la imagen en realidad es la réplica casi exacta de la primera embarcación conocida en la historia. Esta primera embarcación fue hallada en un pantano en actual Holanda, en los Países Bajos, y tenía la edad de más de 7.000 años. Gracias a la turba, a los gases del pantano, su putrefacción se detuvo y así podemos ver cómo más o menos era aquella primera embarcación conocida en la historia. Sin duda, este invento ha facilitado muchísimo la vida del hombre. Primero, le facilitó más que todo la pesca. Incluso con el mismo arpón ya no había necesidad de esperar que los peces se acerquen a la orilla, sino se podía zarpar a las aguas abiertas. Claro que con mucho cuidado, porque aquellas canoas y balsas eran todavía
muy frágiles, pero sin duda alguna valió la pena el riesgo seguir un banco de peces y ya pescarlos, engancharlos desde estas embarcaciones. Pero sin duda alguna, una verdadera revolución en la pesca le dio el invento de la red pesquera. Los restos de la red pesquera más antigua que se conocen hasta ahora fueron hallados en Perú, en la costa pacífica de este país suramericano, en una región conocida como Pampa de Palta. Cabe señalar que es una zona bastante seca, bastante árida, y ahí se pudo encontrar esta red pesquera que estaba en la tumba de un hombre, al parecer un pescador, y cabe señalar que por su diseño era muy parecida a las redes modernas, solo que por supuesto no estaba trenzada de nylon, sino de las fibras de algodón silvestre, una planta que hasta ahora crece en algunos lugares en la costa peruana, y sus flotadores por supuesto no eran de plástico, sino de una especie de calabazas silvestres previamente vaciados y secados. Con una red como esta, sin duda alguna, la pesca podía ser mucho más abundante y mucho más exitosa. Pero no solo para la pesca servían las balsas y las canoas. Aquí podemos ver un grupo de pescadores y recolectores de moluscos de la época en la orilla del mar, donde sin duda alguna vemos tantos redes colgados. Podemos decir que la pesca es el sustento principal de toda esta gente. Pero hay algo más en un invento aparentemente tan sencillo como la canoa. Con ayuda de la canoa, el hombre pudo colonizar la última parte del mundo que todavía estaba despoblada. Recordamos que el ser humano surgió y evolucionó en África. Ya hemos hablado sobre aquella gran marcha del Homo erectus que se desplazó desde el África tropical a Asia y Europa, llegando hasta China, Indonesia, hasta Heidelberg al norte de Alemania. Como podemos ver, en aquella primera fase anterior del Homo sapiens sapiens, el hombre pobló ya 3 continentes. Posteriormente, el hombre de Cro-Magnon, nuestra especie moderna, es el primero en poner sus pies en América y Australia. Llega así por los puentes terrestres. Pero aún queda una gran parte del mundo despoblada. Estamos hablando de aquellas numerosas islas del Pacífico Sur que hoy conocemos como Polinesia, Micronesia y Melanesia, donde el ser humano todavía no había podido llegar hasta que se inventara la canoa. Con una canoa como esta, y sobre todo si por ejemplo se amarraba las 2 canoas juntos, ya salía una embarcación bastante sólida. Y más tarde, aunque no se sabe la fecha de este otro invento exacto, cuando el hombre inventó la vela. Hay imágenes de embarcaciones con velas aún en las pinturas a orillas del Nilo del Egipto predinástico, por el momento considerados como las embarcaciones con velas más antiguas en la historia. Es más o menos de quinto milenio antes de Cristo, pero al parecer que primeros experimentos con la vela se dieron mucho antes. Las primeras velas tal vez podían ser un tanto incómodas, un tanto torpes, de pieles de animales, pero posteriormente, cuando el hombre ya descubre el arte de tejer las fibras de plantas silvestres, ya se pueden fabricar velas más ligeras, más fáciles para dominar, y así comienza la última gran aventura migratoria de la humanidad, el poblamiento de las islas del Pacífico Sur. Parece que aquellos primeros navegantes en la historia partieron desde la costa de China, de Asia suroriental, llegando primero a Hawái y desplazándose desde ahí
Finalmente llegan a Nueva Zelanda, a la isla de Pascua, y según opina, por ejemplo, el antropólogo francés Paul Rivet, algunos de estos migrantes podían llegar también a la costa pacífica de Suramérica. Así que, como podemos ver, el Mesolítico realmente es una gran aventura llena de grandes inventos, muchos de los cuales seguimos usando hoy día, pero inmerecidamente una época olvidada por los novelistas y por los cineastas, lastimosamente. ¿Por qué? ¿A qué se debe eso? Tal vez porque paradójicamente resulta más difícil encontrar armas y herramientas mesolíticas que las paleolíticas de la época anterior. ¿A qué se debe esto? Porque aunque oficialmente seguimos, si podemos decir, en la edad de piedra, en la llamada edad de piedra media, el hombre comienza a utilizar en el Mesolítico más materiales alternativos, si podemos llamarlos así. Por ejemplo, madera, conchas de los moluscos, debido a que ahora se agrupa en las costas de los mares. También, por ejemplo, cuernos, huesos de diferentes animales, caparazones de las tortugas, es decir, aquellos materiales que lastimosamente tienen un plazo de existencia mucho más reducidos que la roca. Por eso cabe señalar que casi todos los grandes encuentros del Mesolítico se realizan más que todo en las zonas pantanosas, como aquella embarcación de lo que yo hablé en el territorio de Holanda. Por ejemplo, Siberia Occidental al oeste de los montes Urales en Rusia también es una zona muy rica en los hallazgos mesolíticos. ¿Por qué? Porque la mayor parte de ese territorio está cubierto de pantanos. El pantano, como podemos ver, es lo que mejor conserva la materia orgánica, y por eso la mayoría de los hallazgos de la era mesolítica están o en los pantanos o en las zonas extremadamente secas, como por ejemplo la famosa red pesquera de la costa pacífica del Perú. En cuanto a los libros, a las novelas, a la literatura, yo voy a decir que sí, siempre es más apasionante escribir de la lucha de la guerra del fuego, de las persecuciones de los mamuts, de los osos y leones de las cavernas. Es una época fascinante, pero a mí me parece que Mesolítico también merece su lugar en la literatura. Y yo, aunque no he escrito nada sin particular sobre Mesolítico, puedo recomendarles mi novela Aventuras Neolíticas, porque en el primer capítulo de esta novela, los hijos de la Osa, la tribu natal de Eyla, la protagonista principal femenina de esta novela, ellos están todavía en pleno Mesolítico. Ahí precisamente podemos ver balsas y embarcaciones para pescar, las migraciones hacia el país de los grandes lagos, algo muy común en el Mesolítico cuando recursos acuáticos comienzan a predominar. Vemos ahí también arcos, flechas, perro doméstico, el primer amigo ayudante del hombre. Así que Mesolítico es una época mucho más interesante de lo que parece a primera vista.